continuación veremos las leyes de conservación. En particular, hoy veremos la conservación de la carga y la energía, la ecuación de continuidad y el teorema de Poynting. Carga y energía. En este capítulo estudiaremos la conservación de la energía, la conservación del momento lineal y el momento angular en electrodinámica. La conservación de la carga nos dice que la carga total del universo es constante, pero también recordemos que la carga a nivel local se conserva. La ecuación de continuidad. Sabemos que la carga encerrada en un volumen está dada de la siguiente forma. Y sabemos que la corriente que pasa a través de una superficie S está dada. Pero a su vez sabemos que la corriente se puede expresar en términos de la carga. Y si ahora consideramos que la corriente está saliendo de esta superficie S, lo que tendremos será. Si ahora expresamos la carga en función de la densidad de carga, y a través del teorema de la divergencia, esta es la ecuación de continuidad, la cual nos dice que la carga se conserva localmente y es una consecuencia de las leyes de la electrodinámica. Teorema de Poynting. Con anterioridad habíamos visto que el trabajo necesario para ensamblar una distribución estática de carga está dado por donde E es el campo eléctrico resultante, y también habíamos obtenido que el trabajo necesario para tener una corriente saliente es. Por lo tanto, la energía total de un campo electromagnético será simplemente la superposición. Ahora supongamos que tenemos una cierta configuración de carga y de corriente, tal que al tiempo t, esta produce un campo eléctrico y magnético en un instante delta t, en el que la carga se puede desplazar. Y la pregunta es, ¿qué trabajo realiza la fuerza electromagnética en este intervalo de tiempo delta t? Sabemos que el trabajo y la fuerza está dado mediante. Y también sabemos que podemos relacionar la fuerza con el campo eléctrico. Y si consideramos que la corriente es constante, pero también recordemos que la carga, por lo tanto al sustituir en el trabajo, y la razón del trabajo hecho sobre todas las cargas en un volumen B será donde E.J es el trabajo realizado por unidad de tiempo por unidad de volumen. Ahora, de la ley de Ampère-Maxwell, si multiplicamos por el campo eléctrico tendremos Sin embargo, de las identidades vectoriales sabemos que
Y de la ley de inducción de Faraday sabemos que el rotacional del campo eléctrico es la parcial del campo magnético en el tiempo. Además, también recordemos lo siguiente. Y lo mismo aplica para el campo eléctrico. Por lo tanto, al reescribir esta expresión y cambiarla por esta otra expresión, tendremos Por lo tanto, al sustituir esta expresión en el trabajo, tendremos el primer término es la razón de cambio de la energía en el volumen y el segundo término es la energía total contenida en un campo electromagnético a través de la superficie. Finalmente, de lo anterior, tenemos el teorema de Poynting, el cual dice que el trabajo realizado sobre una carga por la fuerza electromagnética es igual a la disminución de la energía almacenada en el campo, menos la energía que fluye a través de la superficie. La energía por unidad de tiempo, por unidad de área, transportada por el campo se le llama vector de Poynting, el cual es este que está aquí. Las unidades de este vector de Poynting son las densidades de flujo de energía, que sería watts sobre metro cuadrado. También finalmente podemos escribir el trabajo como menos la energía electromagnética en el tiempo, menos la integral del vector de Poynting en esta superficie encerrada. Ejemplo. Un capacitor en el vacío consiste en dos círculos metálicos paralelos con carga más menos Q, cada uno de radio R, separados por una distancia D, mientras una corriente I carga el capacitor. Determine la energía eléctrica en el capacitor, use el vector de Poynting y determine la potencia electromagnética en el capacitor. Muestre que la potencia también puede obtenerse a partir de P igual a I por D, donde V es la diferencia de potencial entre las placas. Lo que tenemos es un capacitor cilíndrico con esta altura de separación D. Si lo vemos de lado, en realidad lo que tenemos son las dos placas, donde esta distancia es la distancia de separación. Recordemos que en un capacitor una placa es positiva, la otra placa es negativa, el campo sale y aquí el campo entra. Por lo tanto, podremos resolver el campo eléctrico simplemente utilizando la ley de Gauss. Para determinar la energía eléctrica, en este caso no es necesario hacer la integral, puesto que el volumen simplemente va a ser el área por la longitud, que sería el D. Inciso B. Como la carga está cambiando, también está cambiando el campo eléctrico y el campo magnético. Por lo tanto, de la ley de Faraday, para el campo magnético lo único que tenemos que hacer es un pequeño anillo amperiano en esta sección del capacitor, un pequeño círculo. Por lo tanto, el perímetro simplemente será 2πr. Y de este lado tendremos simplemente la ley de Gauss, que será
carga sobre epsilon 0. Y la dirección del campo la podemos obtener a través de la mano derecha. Para determinar el vector de Poynting, sabemos que S simplemente es 1 sobre mu0 por E cruz B, por lo tanto tendremos Ahora, para determinar la potencia, sabemos que esta simplemente es la integral de S punto dA. Pero para este caso del capacitor no es necesario la integral, simplemente podremos hacer S punto A. Ahora, para determinar la potencia que proviene del calentamiento Joules, recordemos que el voltaje para un capacitor de placas paralelas simplemente es el campo por la distancia de separación entre las placas, en este caso D. Por lo tanto, al sustituir en la potencia tendremos. Y de esta forma hemos corroborado que las dos potencias son exactamente iguales.